platicar contigo. Hay muchas cosas que celebrar. Tengo entendido que este 2023, si las matemáticas no me fallan, cumples 25 años ya de trayectoria en los medios de comunicación. Y bueno, estamos aquí para hablar del salto que da tu programa a las plataformas digitales. Así es, Rubí. Primero que todo, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo el tiempo y la oportunidad que me das, pues, para compartir con toda la gente lo que hemos realizado, pues, a últimas fechas y viendo, dices, 2023 y viene con muchísima fuerza, sobre todo, porque efectivamente, pues, 25 años se dicen poco, pero fíjate, desde el inicio, por lo menos en México, que es en donde me encuentro, pues sí, empezamos desde abajo, Rubí, desde abajo, ahora sí que picando piedra y poco a poquito hemos ido, no te voy a decir que ya llegué a donde quiero, ¿no? Pero al final de cuentas, pues poco a poco hemos ido avanzando, hemos ido creciendo en este maravilloso medio que es el de la comunicación. Muy bien, y bueno, pues muchísimas felicidades por ello y como mencionaba, cómo tu canal del Philip, que ha tenido tremendo éxito en YouTube, ahora brinca a plataformas digitales que podemos verlo, o más bien escucharlo, verlo en YouTube en tu canal y Así es. escucharlo a la disponibilidad de el tiempo y espacio de cada persona. Platícanos un poquito cómo surge este proyecto. Fíjate que surge de una manera muy interesante porque yo trabajé durante 20 años en una estación de las más escuchadas en la Ciudad de México, que es Estéreo Joya, ¿no? Y entonces resulta que después de 20 años, un buen día decido salirme de ahí de la estación, porque pues, ya las cosas habían cambiado, de pronto cambiaron de gerentes y todo, ya no hubo como el entendimiento con todos ellos. Y entonces decido salirme, pero a la par de yo salirme, de pronto tuve un problema de salud muy fuerte, muy serio, me quedo sin trabajo, me quedo sin seguro médico, me quedo sin dinero, bueno, me quedo prácticamente en la calle. Y dicen por ahí que siempre cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, ¿no? Y yo encontré esa ventana abierta en un gran amigo, fíjate que conocí, ahora sí que la vida me facilitó conocer a una persona que ya llevaba un camino recorrido en YouTube, un periodista muy conocido en México, polémico, muy polémico, Jorgito Carvajal, y este personaje, bueno, tuve la oportunidad primero de conocernos en plan de trabajo, en plan, sí, de trabajo, pero posteriormente, pues se fue dando una amistad y él me invita a colaborar a un programa de espectáculos que yo la verdad no tenía ni la menor idea de lo que era el asunto de espectáculos, pero pues no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada, nada, y aparte un problema muy serio de salud. Comienzo a trabajar con él en un proyecto llamado En Shock, que sigue al día de hoy todavía, y sigo yo trabajando con él, sigo colaborando, y resulta que, pues al principio, mira, es un cambio muy fuerte de estar en radio, que la gente escuche la voz, se imagina al locutor, a lo mejor dentro de la fantasía de la misma gente dice, está de ser un grandote, güerote, acá, o a lo mejor un morenazo de fuego y todo, ¿no? Pero finalmente es imaginación, es creatividad de la misma gente. Y al momento de plantarte ya frente a una cámara y de pronto la gente dice, es que no cuadra, estás muy feo y tienes una voz padre o al revés, ¿no? Y entonces sí fue así como un zarandeo bastante complicado, pero al final de cuentas logré, fíjate, ahora sí que aguanté vara y después de un ratito de estar trabajando con Jorgito, me abro mi propio canal, ¿no? El canal del Philip. Entro, pues yo creo que como la gran mayoría, Rubí, pues con temor, con dudas, no sabiendo qué hacer. En realidad pues, no tenía la menor idea. Y comencé a hacer un tipo de documentales sobre celebridades del mundo del espectáculo a nivel internacional. Pero haz de cuenta que yo, pues siendo locutor aquí en México de hace muchos años, pues hacía el programa como muy cuadrado. Entonces de pronto era como en el año de 1525 nació, ¿no? Y entonces sí teníamos cierto público y nos veían, pero yo sabía que algo faltaba y algo faltaba y algo faltaba. Entonces pido orientación con mi maestro, ¿no? que es Jorgito, y me dice, no, hombre, tú cuéntale a la gente como una historia tal cual, ¿no? Y entonces empezamos a modificar ahora sí esta experiencia de contar la vida de las celebridades y no solamente la parte profesional, no solamente un documental de la parte profesional, sino desde sus inicios, sus abuelos, sus padres, si tenían dinero, no tenían dinero, sus años escolares, las novias, los novios. Empezar a contar la vida de las celebridades, pero de una manera mucho más amena, mucho más coloquial, y creo que eso a la gente le gustó mucho. Empezamos afortunadamente a tener pues, un público más amplio, comenzó a crecer el canal, ahorita pues ya vamos para 300,000 suscriptores, que se dice fácil, Rubí, pero pues la verdad es que
conseguir un solo suscriptor es bastante, bastante complicado y ahora pues el canal va bastante bien. Posteriormente, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con una persona que me buscó para poder ahora hacer la transición de video, cosa rara, ¿no? Porque yo estaba en audio y me fui a video. Luego, ahora viene la transición de video a solo audio, en el caso de los podcasts. Y yo, siendo un locutor de pues, muchos años en este medio, pues para mí es como regresar a mis inicios, a mis orígenes, y es algo que disfruto muchísimo, me gusta porque es la radio moderna, a final de cuentas, ¿no? Es hacer radio, pero ahora la diferencia es que la gente nos puede escuchar cuando quieran, en el momento que quieran, no les cuesta un solo peso, en fin, tiene muchísimas, muchísimas ventajas contra lo que es la radio comercial en la mayoría de las ciudades, de las localidades, y amo ahora hacer podcast. Bueno, yo estoy feliz de la vida, Rubí. No, y pues muchísimas felicidades. Y como dices, una de las Gracias. cosas que me cuestionaba al ver tu contenido, cuando uno está detrás de y sabe todo lo que conlleva el tan solo subir un video a YouTube y más cuando tiene tanta investigación, ¿no? Como lo que tú haces, ¿cómo le haces para estar produciendo prácticamente un contenido por día? Que es admirable. Diario. Es diario. Bueno, mira, tú también, ¿no? Que te dedicas a este negocio, sabes que hacer una transmisión de 10 minutos, 15 minutos, te lleva horas y horas y horas. Mucha gente piensa, ay, estos cuates llegan y se sientan y se la pasan muy a gusto, hablan y hablan y hablan. No es así, Ruby. Tú sabes perfectamente que todo lleva una investigación, todo lleva una preparación. No puedes sentarte e improvisar, ¿no? Nada más así porque quisiste hacerlo. Y entonces, además, yo estoy en el programa con Jorge 2 horas todos los días. Y además de eso, hago mis transmisiones diarias también, de lunes a viernes, a las 10:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, y pues por lo menos me lleva un día completito de preparación. Y además, pues si hay un equipo de personas que están ayudándome, ¿no? Porque solito, pues nada más no podría. Es muchísimo, muchísimo trabajo, pero pues afortunadamente y con el favor de Dios, fíjate que hay mucha gente que sí nos sigue, que sí nos ve, que tenemos ahora sí su preferencia, y eso pues nos da el ánimo, ¿no? Para seguir haciéndolo y para seguir haciéndolo lo mejor que podamos. Y vaya que lo haces muy bien porque nos das la oportunidad de Gracias. conocer un poquito más la, la historia de los artistas que admiramos. Justamente estaba escuchando un podcast de la mamá de Eugenio Derbez. En la vida sabía que Eugenio llevaba sangre francesa y qué tan culta era Fíjate. doña Silvia. Sí. Entonces, puedes entrar a lo mejor a Wikipedia en internet, pero no, el sabor que le pones a las historias es bien sabroso. Fíjate que eso mucho tiene que ver la gente, mucho, mucho, porque pues cuando abro el canal te digo que era un poco más cuadrado, ¿no? Y entonces no era tanto como la Wikipedia, no, o sea, sí investigábamos un poquito más, incluso con referencias de personas que conocen al artista o que estuvieron cerca o que los entrevistaron. Es decir, no es nada más leer, 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 no, o sea, siempre nos rodeamos como de más elementos, pero sí era todo más cuadrado y la misma gente conforme lo fuimos haciendo de esa manera, dándole ese formato un poquito, te digo, más coloquial, la gente decía, ay, es que está bien padre, ay, es que dure más, ay, es que... Bueno, obviamente esos son indicadores, pues, para seguir haciéndolo en ese formato. Y ahí vamos, ¿no? Caminando todos los días, te digo, no es algo sencillo, pero a final de cuentas sí es algo que disfrutamos muchísimo, muchísimo, Rubí. Y nosotros también. Y bueno, veía los títulos, ¿no? De las historias y decía, ay, este creo que fue medio polémico. O más bien, no que les Sí, estés inventando que seas amarillista, sino que sacas un poquito más el artista como persona. ¿Alguno en es eso. particular que te haya creado un poquito de polémica entre los seguidores? Porque a veces el fandom es bien duro y atacan para defender a su artista. Es muchísimo, y justamente es eso, Toby. O sea, mucha gente dice, no, 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 yo soy fan de tal persona y así no sucedieron las cosas. Bueno, a veces entre los mismos artistas hay contradicciones y a veces comentan una historia y de repente llegan a otro lugar y comentan algo totalmente distinto. Y entonces dices, a ver, espérame, o sea, pues fue de una manera o fue de la otra. Y entonces cuando empiezas a indagar qué fue lo que sucedió, dices, estaba a la mitad. Nada más que muchas veces, como para no quedar tan mal o quedar tan raspado, le modifican un poquito sus historias. Pero lo que hacemos y lo que tratamos nosotros justamente es sacar esa parte de lo humano del artista, porque mucha gente ve a los famosos en el cine, en la televisión, los escucha en los comerciales,
y de pronto decimos, debe tener una vida de felicidad, bueno, debió haber sido increíble, ¿no? Estar en los escenarios, cantar, bailar, ganar mucho dinero. Y en realidad su vida pudo haber sido bastante triste. Recientemente, fíjate que hablamos de un actor mexicano llamado Miguel Galván. No sé si tú lo ubicas, el de Laura Pico. Bueno, Claro que pues sí. resulta que, por ejemplo, en el caso de él, era un personaje que sí, hacía mucho reír, era bastante bueno, a mí me parecía muy natural en todo, pero de verdad que su vida fue un sufrimiento total desde que nació. Imagínate que cuando él nace, su mamá muere, así de pronto, ¿no? Y entonces de ahí empiezas a conocer toda la vida de abuso, de bullying, de todas estas cosas. Y entonces eso es lo que nosotros queremos rescatar, que además de ser artistas, que además de ser famosos, tener dinero, tener una vida bien, dentro, en el interior, pueden llevar un sufrimiento. Muy conocida la historia de Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no? O sea, tú la veías a la diva y hermosa y todo, en el fondo, ¿cómo era? En México, una actriz también que pasó casi por la misma situación fue Miroslava Stern. Y Miroslava, una mujer hermosa y terminó quitándose la vida. En fin, ese tipo de historias son las que nos llaman muchísimo la atención. Fíjate que a mí una historia que me conmovió muchísimo fue la de el vocalista de un grupo de México, del norte de México, que se llama Los Saxon. Y este grupo cantaba rock de los 60, ¿no? En la época de mis padres. Y resulta que yo no sabía que el vocalista de este grupo tiene años encerrado en una prisión de Estados Unidos. Años. Y la situación de él, no solamente en salud, en todos los sentidos, es bastante complicada, bastante difícil. Tan es así que él mismo publica la dirección de la cárcel en donde se encuentra para que si algún fan le quiere escribir algo, lo haga, porque se siente muy solito. La historia de cómo llega a la cárcel, que se las platico en uno de los videos de ahí del Philip, es bien interesante porque una expareja que tuvo lo acusó de haber abusado sexualmente de su hijo, que no era hijo del cantante. Entonces, de ahí viene la situación y ese tipo de historias, créeme que muchas veces decimos, ay, sí me acuerdo de los Abson y cantaban, fue en un café y cantaban cuando apenas era un jovencito y tal, 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 pero de pronto la historia de vida que hay detrás de ellos va más allá. Y no son historias amarillistas, son las historias de vida. Y si la historia de vida del famoso es fuerte, no la puedo suavizar, Rubí. No puedo decir, ah, ahí está en la cárcel, pero se la pasa bien bonito. No, las cosas como son, ¿no? Y por eso es que hablamos de todas estas historias, tanto en el canal del Philip como ahora en los podcasts. Así es, y bueno, creo que ya hemos dado muchísimas razones por las cuales no se pueden perder, o más bien que no pueden dejar de suscribirse a tu canal, el Philip, y también Gracias. escucharte a través de Pitaya en todas las plataformas digitales, pero dinos cómo es que te podemos encontrar fácilmente. Es bien sencillito, Rubí. Fíjate que lo único que tienen que hacer es descargar cualquier aplicación de podcast, la que ustedes utilicen. No importa si es Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la que ustedes tengan. Descárguenla y ahí en donde aparece la lupa, escriben el Philip, le dan buscar y les van a aparecer cerca de 600 episodios que tenemos disponibles y totalmente gratis. Los pueden llevar a donde gusten y en el momento que gusten, ahí el Philip los puede acompañar y eso me daría muchísimo gusto. Ojalá también califiquen nuestro contenido, eso también nos agradaría muchísimo. Sin duda alguna, que se suscriban y que obviamente ahí lo califiquen con las 5 estrellitas o de acuerdo a como diga Si les cada gusta, plataforma. claro, si les gusta 5 estrellas, si no les gusta, pues que no me den ni una, Rubí, ¿qué le hacemos, no? Pero digo, Eso por está eso bien. son opciones, ¿no? Por eso son Sí. opciones. Entonces, ahí los invitamos y pues muchísimas, muchísimas gracias, Rubí. No, al contrario, gracias a ti por compartir tu historia de cómo en los momentos más difíciles puede surgir algo bueno. A pesar Siempre. de estarla pasando muy mal, acabamos de pasar una pandemia que todavía seguimos con los Sí. estragos, pero cómo es un momento para reinventarte y hacer posible algo completamente diferente a lo que estabas haciendo y uno nunca sabe lo que nos puede esperar y Claro, qué manera te sorprendió la vida. es correcto, Ruby. Claro, claro. Sí, mira, lo importante es que siempre veamos cualquier situación desfavorable que vaya en nuestra contra, darle la vuelta y hacerlo a nuestro favor. Y eso se puede. Cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. Así es, claro que sí, pues ya saben amigos, a escuchar, a ver a el Philip en su canal de YouTube, grandes historias en las que humaniza a las grandes estrellas del mundo internacional en la farándula. Muchísimas gracias y felicidades por tremendo proyecto.
A ti muchísimas gracias, Rubí. Le mando saludos y besos a todo tu público. Suscríbanse al Philip. Gracias y escúchenos a través de podcast. Muchísimas gracias. Adiós. A ti. Besotes. Gracias.